Hola, hola, hola. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Freud. Página 100, no, 265. El título de este texto es Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis. Un texto de 1912, lo cual marca un periodo de transición de la primer tópica a la segunda tópica, pero más de eso, al menos 2 tomos más adelante. Estamos en el volumen 12, un poco más allá de la mitad. Nos faltan como 100 páginas para terminar este tomo, pero este texto tiene una extensión de más o menos unas 7 páginas. Empezando con la nota introductoria de James Strachey. Voy a omitir las traducciones en alemán, las traducciones en castellano, solo diré que todas fueron hechas por Luis López Ballesteros. El otro título, digamos, la traducción que hizo Luis López Ballesteros es Algunas observaciones sobre el concepto de lo inconsciente en la psicoanálisis. La, artículo femenino. Ajá. No es el psicoanálisis, es la psicoanálisis, o así es al menos como se tradujo por primera vez por Luis López Ballesteros. James Strachey dice lo siguiente. En 1912, Freud fue invitado por la Society for Physical Research, no, Society for Psychical Research, o Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, a presentar una contribución para una, entre comillas, parte médica especial de sus proceedings, de sus procedimientos, ¿vale? Vamos a traducir todo esto. Parte médica especial, una contribución, digamos, de un procedimiento específico. Vamos a ponerlo en una frase. A ver, yo soy la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Usted, doctor Freud, a ver, dígame, ¿qué diablos tiene que decir? Estoy siendo, por supuesto, un tanto grosero, pero no creo que ¿cómo el carácter inglés sea de esta forma de grosero. De hecho, los ingleses se conocen por ser sumamente formales. Y por supuesto, grosero puedo ser yo de palabra, pero formal de traje. Eh, Vamos a continuar. El presente trabajo es fruto de ese pedido. Fue escrito por Freud en inglés, pero aparentemente se lo sometió a revisión en Londres antes de publicarlo, en noviembre de 1912. Una versión alemana apareció en el número de la International Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse de marzo de 1913. A primera vista, nada indicaba que no hubiera sido hecha por el propio Freud. No obstante, según nos dice el Dr. Jones en 1955, Ernest Jones fue el biógrafo oficial de Sigmund Freud, uno de sus discípulos. Se trataba en verdad de una traducción del original inglés realizada por uno de los principales discípulos de Freud, Hans Sachs. Voy a también leer otra forma de pronunciar este nombre, Hans Sachs. Sachs. Vamos a continuar, ¿vale? Como consecuencia de todo ello, carecemos de un texto totalmente confiable. Por cierto, tanto la revisión como la traducción fueron excelentes, y es probable que Freud mismo interviniera en ellas, pero forzosamente permanecemos en la incertidumbre allí donde puede dudarse de si la elección de términos fue obra suya. Vemos como ejemplo una de las dificultades. Entre el segundo y el quinto párrafos, en el original inglés, aparece varias veces el vocablo conception. Quiere decir en español concepción, como el origen. Ajá. Nos inclinaríamos a suponer que Freud tenía en mente la palabra alemana Vorstellung, que quiere decir representación, y estoy latinizando el alemán. No se pronuncia así, pero más o menos. Ajá. Nos da una idea. Y en verdad,
es la que se usa en los correspondientes lugares de la traducción alemana. Conception, Vorstellung, de concepción, origen, a representación, ¿vale? Al final del séptimo párrafo y en el octavo aparece en el texto inglés el término idea, idea en español. La correspondiente alemana es la palabra idee, IDEE. Sin embargo, en los párrafos décimo y undécimo, donde vuelve a aparecer en inglés idea, la versión alemana reza casi siempre Gedanke, pensamiento. Ajá. Gedanke está mal pronunciado, pero nos da una idea. Continúa Strachey, pero en lugar dice Vorstellung, pero en un lugar dice Vorstellung. Es ciertamente una dificultad en las traducciones, pero es que Strachey quiere perseguir conceptos, ¿vale? Es algo que les vengo insistiendo al menos 2 o 3 lecturas anteriores. Strachey quería hacer las palabras del doctor Freud algo concreto, cosa que es imposible. No podemos partir de que todos vamos a tomar la idea del doctor Freud solo por escuchar una sola vez inconsciente. Ah, no, sí, lo inconsciente. Freud, yo, ustedes usamos el lenguaje como aproximaciones a la realidad y todas no dejan de ser aproximaciones. Pero vamos a continuar con el texto de Strachey. Se entenderán nuestras razones para lamentar esta incertidumbre en cuanto a los textos si se tiene presente que este es uno de los más importantes trabajos teóricos de Freud. Antes de continuar, un asterisco, hablando de las dificultades en las traducciones. Estas consideraciones nos han decidido a traducir el trabajo de la versión alemana consignando, es decir, señalando entre llaves algunos de los términos empleados en el original inglés. Ok. Continuamos. Aquí por primera vez da extensa y razonada cuenta de los fundamentos de su hipótesis sobre la existencia de procesos psíquicos inconscientes y expone las diversas maneras en que usó el vocablo, entre comillas, inconsciente. De hecho, este es el primer estudio preliminar para la gran obra que escribiría unos 3 años después, Lo inconsciente, ¿vale? El texto que justamente empezó este empeño mío de leer a todo Freud. Empecé con el texto de lo inconsciente y ya de ahí lo dejé por mucho tiempo. Esta es experiencia mía, comentario mío. Y ante los comentarios y ante la pandemia, justamente yo tenía mucho miedo de salir a la calle, tenía mucho miedo de contagiarme de COVID. Lo peor de la pandemia lo viví yo leyendo al doctor Freud. Y empecé con lo inconsciente y luego comencé cronológicamente. Continúa el texto. Al igual que el texto, formulaciones sobre los 2 principios del aquecer psíquico y la sección tercera del análisis de Schreber, se los voy a dejar en la descripción, evidencia el renovado interés de Freud por la teoría psicológica. Particular valor reside el examen de las ambigüedades inherentes al término inconsciente y la diferenciación de sus 3 usos: el descriptivo, el dinámico y el sistemático. Todas estas palabras entre comillas, ¿vale? La presente exposición es a la vez más elaborada y clara que la ofrecida de manera mucho más sucinta en la sección 2 del texto Lo inconsciente, volumen 14. También se los voy a dejar. Por cierto, no lo estoy anotando. Entonces, formulaciones sobre los 2 principios, permítanme. Formulaciones, 2 principios. Sección 3 de Schreber. Y sección 2 de lo inconsciente. Ok. Porque allí, en esta sección 2 de lo inconsciente, solo se deslindan 2 usos: el descriptivo y el sistemático. Es decir, falta el dinámico. Y no parece
establecerse ningún distingo entre este último y el dinámico. Calificativo aplicado en el presente artículo a lo reprimido, se destaca esa palabra, inconsciente. En dos exámenes posteriores del mismo tema, veas el capítulo 1 de Yo y el Ello, todavía no lo hemos leído, y la 31 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, todavía ese tampoco lo hemos leído. Freud retornó a la triple distinción hecha aquí, y entonces pudo verse que el uso sistemático, entre comillas, del término, sobre el cual apenas se habla hacia el final del presente trabajo, constituía un paso conducente a la división estructural de la psique en el yo, el ello y el superyo. Ahí estamos hablando de la segunda tópica. La primera tópica es consciente, preconsciente e inconsciente, ¿vale? Esto lo vimos desde la interpretación de los sueños. Hablando de la segunda tópica, ¿cómo decirlo? Un abordaje distinto de estas divisiones sistemáticas se refiere o parte de el abordaje de la pulsión. Ajá. Luego hablaremos de ello ahorita, aunque mis palabras queden un poco vacías, faltas de significado, ya llegaremos a todo ello. Ujú. Entonces, primer tópica, consciente, preconsciente y inconsciente. El subconsciente parte justamente de una mala traducción del inglés. Por eso, cuando quieran ustedes distinguir a un psicoanalista con una gran influencia del psicoanálisis o de la psicología norteamericana, es que ellos van a hablar de subconsciente, pero estrictamente, no tanto hablando yo desde una escuela lacaniana, el doctor Freud escribe consciente, preconsciente e inconsciente. Ajá. Posteriormente sería una división no del yo, no del consciente, sino lo inconsciente, es decir, el yo, el ello y el superyo. Todo esto es inconsciente. Pero finalizamos con Strachey, que tanto habría de aclarar toda la situación. Esta segunda tópica, en la cual Freud hace una descripción no de la psique entera, sino de lo inconsciente, ello, yo y superyo, aclara ciertamente el esquema propuesto en la interpretación de los sueños. Y ahorita comenzamos, página 171, palabras del doctor Freud, permítame un segundo. Termina este texto en la 177. 171, palabras ahora sí del doctor Freud. Querría exponer con pocas palabras y con la mayor claridad posible el sentido que en el psicoanálisis y solo en él se atribuye al término inconsciente, entre comillas. Antes de continuar, el psicoanálisis, como obra del doctor Freud, tiene mucho sentido en cuanto nos buscamos aproximar a la experiencia médica y clínica del doctor Freud. Cuando dice el sentido que en el psicoanálisis y solo en él se atribuye al término inconsciente. El ejemplo más claro, busquen ustedes a Alejandro Jodorowsky. Ustedes lo habrán conocido como uno de los místicos más grandes de nuestra generación. Alejandro Jodorowsky, la vía del tarot, del psicomago, de hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Jodorowsky propone no solo una terapéutica, sino también otro concepto de lo inconsciente que nada tiene que ver con lo que el doctor Freud quiso decir con lo inconsciente. Ajá. Cuando hablamos de psicoanálisis, no podemos tomar lo inconsciente según Jodorowsky, ajá, que él, por supuesto, funda en su propia palabra de lo inconsciente, con su propio concepto, con su propia idea original sobre lo inconsciente, su propia práctica terapéutica, la psicomagia, me parece, que tiene mucho que ver justo con abordajes de la mística a lo largo de la historia. Hablando de Jodorowsky, hablando de lo inconsciente que formuló el doctor Freud y justamente la razón por la cual
yo me declaro psicoanalista, al yo aproximarme a la idea del doctor Freud sobre lo inconsciente, radica en el papel de, lo voy a poner con estas palabras, la sensibilidad infantil. Ajá. Uso ahorita la palabra sensibilidad para nombrar las capacidades sensibles de los infantes. Lo que espanta al día de hoy acerca de el psicoanálisis y lo inconsciente propuesto por Sigmund Freud, ya lo veremos, es que lo que yo ahorita estoy llamando sensibilidad, el doctor Freud llamó sexualidad infantil. Y ahorita yo estoy usando la palabra sensibilidad para no espantarlos a ustedes, pero si no los espanto a ustedes, espanto al mundo entero con el título de mi libro, Sexualidad infantil y crimen. Con sexualidad infantil y crimen, la gente a la que se lo he mostrado me llama valiente porque estoy defendiendo a los niños contra el crimen. No es eso. Ciertamente, mi libro puede ser usado para la defensa de la figura infantil, la figura, la vulnerabilidad, pero cuando yo hablo de sexualidad infantil, quiero decir, por ejemplo, a mí, de niño, nadie me enseñó lo que era placer y dolor. Justamente, mi sensibilidad me permitió a mí ordenar el mundo. Y así como yo, ustedes, todos ustedes, conquistaron el mundo. Si me están escuchando es porque justamente tuvieron esa capacidad, tuvieron ese poder que es desconocido para la psicología moderna del año 2022, pero que el psicoanálisis puede acoger como una capacidad únicamente humana de, entre otras cosas, construir el lenguaje, relacionarnos con la vida a partir de esas experiencias sensibles. Ahorita yo ya no voy a hablar mucho de mi propio libro, voy a hablar de las palabras del doctor Freud. Entonces, repito, el sentido que en el psicoanálisis y solo en él se atribuye al término inconsciente. Solo en él les hablé de Jodorowsky, pero también había en tiempos de Freud una corriente psicológica que hablaba de otro inconsciente, del cual ni Freud, ni Jodorowsky, ni Lacan, ni todos los psicólogos norteamericanos se aproximaron. Ajá. Es otro inconsciente, es decir, otra forma de concebir esa palabra. Continuamos con el texto. Una representación o cualquier otro elemento psíquico puede estar ahora presente en mi conciencia y un momento después desaparecer de ella. Puede reaflorar intacta después de un intervalo y hacerlo, como decimos nosotros, desde el recuerdo, no como consecuencia de una nueva percepción sensorial. Es para dar razón de este hecho que nos vemos llevados a suponer que la representación ha estado presente en nuestro espíritu también desde el intervalo, aunque latente en cuanto a conciencia. Aquí viene del inglés latent in consciousness, latente en conciencia. Consciousness, ok, vamos a dejarlo consciousness como conciencia. Algo que les puedo aportar desde mi propia experiencia es justamente un relativo ya dominio del idioma inglés. No puedo presumir lo mismo del alemán, pero yo creo que estas notas que nos había avisado Strachey nos van a ayudar, digamos, a, por un lado, ver las dificultades en la traducción y a ver si podemos aproximarnos más a una idea global. Ajá. Continúa el texto, pero no podemos formular conjetura alguna sobre la forma en que pudo haber existido mientras estaba presente en la vida anímica y era latente en cuanto a conciencia. Fíjense, aquí nos vamos aproximando poco a poco. Primera tópica, consciente, preconsciente e inconsciente. La conciencia se relaciona con representaciones. Aquí nos vamos aproximando poco a poco, aunque ustedes no lo crean, a la sexualidad infantil y, por supuesto, al psicoanálisis. Conciencia, preconsciente y inconsciente.
En todo momento estamos hablando de un individuo. Un individuo, digámoslo así, que posee una conciencia, que posee un preconsciente y un inconsciente. ¿Cómo se construye esto? Justamente el contacto que tiene con las representaciones. Un contacto superficial, un contacto, empezando por el pleno, ¿no? Tengo pleno conocimiento de una representación. ¡Pum! Consciente. Esta representación ya no la tengo en mi conciencia, ya no la tengo presente, representación presente, no está tan presente, digámoslo así, pasa a lo preconsciente, más o menos como que la entreveo. Y de plano, ya no sé ni a qué se refiere eso, pero de alguna forma siento que me toca. De alguna forma, eso que yo estoy viendo, eso que percibo, me conmueve profundamente, hace eco en mí. Vamos a continuar. En este punto debemos estar preparados para la objeción, es decir, el reclamo filosófica. Objeción filosófica, reclamo filosófico, del que la representación latente no ha existido como objeto de la psicología, sino sólo como una predisposición física para la recurrencia del mismo fenómeno psíquico, a saber, aquella misma representación. Aquí el doctor Freud se ha puesto un poquito filósofo, tenía que, y aquí no es un reclamo hacia el doctor Freud, está haciendo un reconocimiento de la disciplina filosófica y de la disciplina filosófica no como una, ¿cómo decir? No como una disciplina inútil, sino ciertamente que se ocupa de cierto espacio dentro de los fenómenos psíquicos, dentro de los fenómenos del pensamiento humano. Ajá. Es decir, la filosofía nos reclama a los psicoanalistas es que esa representación o esa cosa latente no tiene que ser estudiada por la psicología, sino solo como una predisposición física para la recurrencia del mismo fenómeno. Es decir, ¿qué latencia ni qué latencia psíquica? Todas las cosas son conscientes. No hay más, no hay que buscarle más. Continuamos con el texto. Pero podemos replicar que semejante teoría rebasa con mucho el ámbito de la psicología propiamente dicha, que simplemente comete una petición de principios. Beg the question. Beg the question quiere decir algo así como refuerza la pregunta, refuerza la cuestión, refleja el problema, estableciendo que consciente, entre comillas, y psíquico, entre comillas, son conceptos idénticos, y que incurre a todas luces en injusticia al negar a la psicología su derecho a dar razón de uno de sus hechos más comunes, como la memoria, con sus propios medios. Aquí, por ejemplo, les puedo mencionar cómo cuando yo me formé como profesional de la psicología, antes de formarme como psicoanalista, existía, y de hecho creo que todavía sigue vigente, la representación, la figuración, aproximarnos a la mente como si fuera un sistema computacional. Ujú. Lo que el doctor Freud ahorita nos está diciendo, pareciera como si esa computadora escogiera. Y hay cosas, hay datos que corren en la computadora que nosotros no necesariamente estamos viendo en la pantalla y que nosotros no necesariamente introducimos. La computadora tiene ya un procesamiento interno del cual no tenemos que dar cuenta todo. Interactuamos en la pantalla con el teclado, el mouse, pero además de lo que vemos, hay otros procesos. Ajá. Continuamos. Ahora llamemos consciente, entre comillas, a la representación que está presente en nuestra conciencia y de la que nosotros nos percatamos. We are aware. Nos damos cuenta. Ajá. Y hagamos que y hagamos de este el único sentido del término consciente. En cambio, a las representaciones latentes
Es que si es que tenemos fundamentos para suponer que están contenidas en la vida anímica, como los tuvimos en el caso de la memoria, habremos de detonarlas con el término, habremos de denotarlas, de señalarlas, detonarlas. Vamos a explotar el inconsciente. Habremos de denotarlas con el término inconsciente. Es decir, ya no hablemos de memoria RAM, memoria ROM, Random Access Memory. Ay, no me acuerdo. Creo que sí es ROM, ¿no? Disco duro. Eh, Hablemos de la memoria como un hecho humano. Ajá. No tanto computacional. Simplemente usé la figura de la computadora para aproximarnos a esa representación o a esa formación de la que yo les puedo hablar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablando de la memoria como un hecho humano, se trata más bien de algo con lo que tenemos una relación parcial y al mismo tiempo esa parcialidad nos permite notar que la relación puede ser mucho más profunda y que nuestra memoria nos puede afectar de maneras que no comprendemos y que no son justificadas con el término aprendizaje. Vamos ahorita a continuar con el texto. Entonces, una representación inconsciente es una de la que nosotros no nos percatamos, a pesar de lo cual estamos dispuestos a admitir su existencia sobre la base de otros indicios y pruebas. Esto podría considerarse un trabajo descriptivo o clasificatorio harto insípido, si además de los hechos de la memoria o de la asociación a través de eslabones inconscientes, ninguna otra experiencia apelara a nuestro juicio. Pero el bien conocido experimento de la, entre comillas, sugestión post-hipnótica, ahorita hablamos de ello, nos enseña a insistir en la importancia del distingo entre consciente e inconsciente y parece realzar su valor. Sugestión post-hipnótica. Durante el fenómeno hipnótico, cosa que también podemos dar cuenta al día de hoy, porque la terapia hipnótica sigue siendo usada por ciertos profesionales. Eh, Se trata, por ejemplo, de llevar a individuos a un estado de profunda relajación. Ajá. Durante este periodo, digamos, de relajación, se influye a los individuos hipnotizados para que ellos, digámoslo así, queden programados para emitir ciertas respuestas cuando ya no están hipnotizados. Ajá. A eso se refiere justamente con sugestión posthipnótica. Esta terapia hipnótica, terapia entre comillas hipnótica, eh, tiene origen antes del trabajo del doctor Freud, antes de la aproximación del doctor Freud a la hipnosis. Ajá. Charcot fue un ejemplo, un exponente de la terapia hipnótica, y no solo Charcot, sino toda la sociedad científica médica tenía conocimiento de este tipo de prácticas. No todos la practicaban. El ejemplo más inmediato es el doctor Freud, que él fue un hipnotista, un hipnoterapeuta inútil. No podía hipnotizar a todo el mundo. Por eso se dio paso a su propia influencia, a su propia persona, y concedió también mucha credibilidad a los enfermos neuróticos que él atendía. Ahorita vamos a continuar con el texto. En ese experimento, hablando de la sugestión poshipnótica, tal como lo ha realizado Bernheim, una persona es puesta en estado hipnótico y despertada luego. Mientras se encontraba en el estado hipnótico, bajo el influjo del médico, le impartían la orden de ejecutar determinada acción en un momento preciso, por ejemplo, media hora después. Despierta y todo indica que se ha reintegrado a su plena conciencia, a su condición mental ordinaria. Mental hay un asterisco, pero voy a continuar. No recuerda su estado hipnótico y, pese a ello, en el momento fijado,
se impone a su espíritu el impulso de hacer esto o esto otro. Ejecuta la acción con conciencia, aunque sin saber por qué. Es decir, con conciencia se da cuenta, pero no sabe por qué lo hace. Ajá. Ahora sí, condición mental, un asterisco nos dice, esta palabra no figura en el texto inglés. Ok, gracias Strachi, te amamos. Continúa el texto principal. Parece imposible dar del fenómeno otra descripción que esta. El designio, la orden, digámoslo así, estaba presente en el espíritu de esa persona de una forma latente o inconsciente. Ahí es un punto especial, digo, un punto importante. Inconsciente es latente, algo que dormita en nosotros. Ya hablaremos más adelante de los deseos, eso se los puedo garantizar. Hasta que llegó el momento fijado, predeterminado, el momento, el destino, y le devino consciente. El texto solo trae fijado, esto de destino se me ocurrió ahorita. Es que en serio somos como humanidad especiales en relacionarnos con nosotros mismos. Que no puedo creerlo. La conocí en una tarde lluviosa. Todo era mágico. El destino la trajo a mí. Bueno, ok. Continúa el texto. Pero no le afloró a la conciencia íntegramente, sino solo la representación del acto por ejecutar. Es decir, no estaba ahí la orden, simplemente el destino se manifestó y nosotros no lo entendemos, simplemente lo hacemos. Continúa el texto. Aún entonces permanecieron inconscientes todas las otras ideas asociadas con esta representación, la orden, el influjo del médico, el recuerdo del estado hipnótico. Todo eso ya no existe. Si no lo veo, no existe, pero existió y fue sumamente efectivo. Ahora bien, tenemos todavía algo más que aprender de este experimento. Nos hemos visto llevados a una concepción puramente descriptiva del fenómeno de una dinámica. La idea de la acción ordenada en la hipnosis no devino un mero objeto de la conciencia en un momento determinado, sino que, además, devino eficiente, del inglés active, que quiere decir activo. Y este es el aspecto más llamativo del hecho. Fue transferida a la acción tan pronto como la conciencia se hubo percatado de su presencia. Es decir, ¡pup! Ya, acto, ya es un hecho. No pasa por el pensamiento. Uno no dice, es buena idea hacer o decir, simplemente, uy, ¿qué hice? ¿Qué dije? Continúa el texto. Puesto que el estímulo real para ejecutar es la orden del médico, es difícil no conceder que la idea de la orden del médico devino eficiente también. Aquí, qué bello sería para los médicos que todos fueran, que todos fuéramos, porque yo tampoco soy un paciente modelo. Hipnotizables, ¿verdad, doctor Freud? Lo cierto es que en nuestra obediencia comprobamos que somos seres humanos. Les guste a los médicos o no, ni modo. Si quieren ser médicos de máquinas, pues háganse ingenieros, no doctores. Pero ciertamente nuestra voluntad como seres humanos a veces es indomable. Y eso es lo bello de la humanidad. Continúa el texto. Puesto que, voy a repetir, el estímulo real para actuar es la orden del médico, es difícil no conceder que la idea de la orden del médico devino eficiente también. Sin embargo, esta última no fue acogida en la conciencia, como ocurrió con su retoño. La palabra no acogida en la conciencia viene del inglés did not reveal itself to consciousness. No se reveló a sí misma a la conciencia. Como ocurrió con su retoño, retoño está
pasado de la palabra inglesa outcome. Es que aquí retoño es una buena palabra. Outcome, que vino por debajo de. La idea de la acción permaneció inconsciente y por eso fue al mismo tiempo eficiente e inconsciente. La sugestión post-hipnótica es un producto de un laboratorio, un hecho artificial. Pero si aceptamos la teoría de los fenómenos histéricos, presentada primero por Pierre Janet y elaborada luego por Breuer y por mí, Dr. Freud, por supuesto, dispondremos de una profusión de hechos naturales que muestran de una manera más clara y nítida este carácter psicológico de la sugestión post-hipnótica. La vida anímica del paciente histérico rebosa de estos pensamientos, ideas, pensamientos eficientes pero inconscientes. De ellos provienen todos los síntomas. Esto lo estoy enfatizando yo, el texto lo trae normal. Es, de hecho, el carácter más llamativo de la mente histérica, el estar gobernada por representaciones inconscientes. Si una mujer histérica vomita, acaso lo haga desde la idea de estar embarazada, pero ella no tiene noticia alguna de esta idea, aunque se la puede descubrir fácilmente en su vida anímica mediante uno de los procedimientos técnicos del psicoanálisis y hacérsela consciente. Cuando ejecuta las convulsiones y gestos que constituyen su ataque, entre comillas, ella ni siquiera se representa conscientemente las acciones intentadas y quizá las observe con los sentimientos desapegados de un espectador. Es decir, ¡qué tonta soy! ¡Qué pena! Estoy haciendo el espectáculo de mi vida. No, qué vergüenza. Pero, justamente, puede estar haciendo la escena más sobresaliente del teatro de su vida. Vamos a continuar con el texto. No obstante, el análisis podrá demostrar que ella desempeñaba su papel en la reproducción dramática de una escena de su vida. Me adelanté. Cuyo recuerdo era inconscientemente eficiente durante el ataque. Nuevamente soy yo enfatizando el texto. El mismo predominio de ideas inconscientes eficientes es revelado por el análisis como lo esencial en la psicología de todas las otras formas de neurosis. Neurosis histérica y neurosis obsesiva. Esto lo comento yo, ¿vale? Continuamos. Por tanto, el análisis de fenómenos neuróticos. Del análisis de fenómenos neuróticos aprendemos que un pensamiento latente o inconsciente no necesariamente es débil y que su presencia en la vida anímica admite pruebas indirectas de la mayor fuerza equivalentes casi, asterisco pero continúo, a la prueba directa brindada por la conciencia. El asterisco nos dice, esta palabra tampoco figura en el texto inglés, casi. Ajá. Continuamos. Nos sentimos justificados para armonizar nuestra clasificación con este aumento de nuestro conocimiento, introduciendo un distingo fundamental entre diversas variedades de pensamientos latentes e inconscientes. Estamos acostumbrados a pensar que todo pensamiento latente lo era a consecuencia de su debilidad y devenía consciente tan pronto cobraba fuerza. Ahora hemos adquirido la convicción de que hay ciertos pensamientos latentes que no penetran en la conciencia por intensos que sean. Llamaremos entonces preconscientes a los pensamientos latentes del primer grupo, es decir, que no tienen la fuerza suficiente para llegar a la conciencia. Mientras que reservamos el término inconsciente en el sentido propio para el segundo grupo, aquellos pensamientos que tienen más fuerza cuando menos conocimiento tiene uno de ellos. Se los aporto, mi regalo. Beso para ustedes. Continúa, que hemos estudiado en las neurosis. El término inconsciente, entre comillas, que hasta aquí empleábamos en un sentido meramente descriptivo, recibe ahora un significado más amplio.
no solo designa pensamientos latentes en general, sino en particular pensamientos con un cierto carácter dinámico, a saber, aquellos que a pesar de su intensidad y su acción eficiente, se mantienen alejados de la conciencia. Antes de proseguir mi exposición, quiero referirme a dos objeciones que previsiblemente se suscitarán en este punto. La primera puede ser formulada del siguiente modo. En vez de suscribir la hipótesis de los pensamientos inconscientes, de los cuales nada sabemos, haríamos mejor en suponer que la conciencia puede ser dividida, de suerte que ciertos pensamientos u otros procesos anímicos puedan formar una conciencia separada que se desprendió y se enajenó de la masa principal de la actividad psíquica consciente. Casos patológicos bien conocidos como el del doctor Assam con Z, nota 1, pero voy a continuar, parecen muy aptos para probar que la división de la conciencia no es una imaginación fantástica. Ahora sí, nota 1. Se refiere, dice Strachey, al caso de Fidelia X. No, perdón, no es Fidelia, es Felida. Yo estoy ya componiendo, me parece que Fidelia es de Otelo, Hamlet. Me parece que es Hamlet, pero Strachey se refiere al caso de Félida, Félida X, notable ejemplo de personalidad doble o alternante, probablemente el primero de su tipo que haya sido investigado y registrado en detalle. Informó sobre él en varias publicaciones el doctor E. Assam, con Z, de Burdeos. Su primer informe apareció el 26 de mayo de 1876 en la Revue Scientifique, revista científica francesa. Y a este le siguió pocas semanas más tarde un artículo en Annales médico-psicológiques. Psicológiques. Anales. eh, Revisiones médico-psicológicas, ¿vale? Assam 1876-1887. Es que me quedé pensando, anales, anuales, mm, anualidad. Tengo que solucionar un problema de una anualidad ahorita que me acuerdo. Pero, regresando al texto, me permito oponer a esta teoría que ella, la división de la conciencia, ahí hay un asterisco, pero voy a continuar, no hace sino abusar de la palabra consciente. Ahora, en cuanto al asterisco, seguramente, mira, el texto en inglés reza aquí, que ella es un supuesto gratuito y no hace. Ok. Voy a repetir esto. Me permito oponer a esta teoría que la división no hace sino abusar de la palabra consciente. No tenemos derecho a extender el sentido de esta palabra hasta el punto de hacerle designar también una conciencia de la que su poseedor nada sabe. Ciertos filósofos, dos asteriscos, pero voy a continuar, hallan difícil creer que la existencia de un pensamiento inconsciente. Repito, ciertos filósofos hallan difícil creer en la existencia de un pensamiento inconsciente. Más objetable todavía me parece la existencia de una conciencia inconsciente. Es que es como decir, mira mi luz sombra, mira mi sombra luz, mira mi azul rojo, mira mi perro gato. Ajá. Son dos cosas. Pensamiento, se puede hablar de una representación, de una idea, de una emoción, de un pensamiento inconsciente, pero de una conciencia inconsciente, pues no tiene lógica. Ajá. Ahora, si ciertos, dos asteriscos, filósofos. En inglés, philosophers, los filósofos en general. Continuamos.
los casos descritos como de división de la conciencia, por ejemplo, el del doctor Assam, pueden contemplarse mejor como migración, del inglés shifting, 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 migración de la conciencia, en que esta función, o lo que ella fuere, oscila entre dos diversos complejos psíquicos que alternativamente devienen conscientes e inconscientes. La otra objeción previsible sería que nosotros aplicáramos a la psicología normal conclusiones que provienen sobre todo de estudios de estados patológicos. Podemos aventarla en virtud de un hecho del que tenemos noticia gracias al psicoanálisis o merced al psicoanálisis. Ciertas perturbaciones de función que les suceden con muchísima frecuencia a los sanos, por ejemplo, lapsus linguae, errores de memoria y de lenguaje, olvido de nombres, etc., pueden reconducirse con facilidad a la acción eficiente de unos intensos pensamientos inconscientes, tal como pueden serlo los síntomas neuróticos. En estas elucidaciones nos encontraremos luego con otro argumento, más convincente todavía. Ya sé para dónde va, pero no les voy a adelantar. Continúa el texto. Ya estamos más adelantados. Nos faltan 2 páginas. Por la diferenciación, es decir, separación, identificación, por la diferenciación de pensamientos preconscientes e inconscientes, nos vemos llevados a abandonar el ámbito de la clasificación y a formarnos una opinión sobre las relaciones funcionales y dinámicas en la actividad de la psique, es decir, de la mente. La mente como la estructura que construyó hipotéticamente el doctor Freud. Hemos hallado un preconsciente eficiente. Se destacan esas 2 palabras, que sin duda pasa a la conciencia, y un inconsciente eficiente, que permanece inconsciente y parece estar cortado, cut off, de la conciencia. Cut off, cortado, separado, tajantemente. No sabemos si estos 2 modos de actividad psíquica son idénticos o divergen esencialmente desde su comienzo, pero podemos preguntar por qué debieron diferenciarse en el curso de los procesos psíquicos. Para esta pregunta, el psicoanálisis nos brinda sin vacilar una clara respuesta. Al producto de lo inconsciente eficaz, en modo alguno le es imposible penetrar en la conciencia, mas por ello es necesario cierto gasto de esfuerzo. Si lo intentamos en nosotros mismos, recibimos el nítido sentimiento de una defensa, repulsión, un asco, defensa, que tiene que ser dominada. Y si lo provocamos en un paciente, recibimos los más inequívocos indicios de lo que llamamos su resistencia a ello, es decir, a establecer contacto con esa idea, con esa representación, con ese pensamiento, con esas emociones. Guácala. No, no quiero saber de eso. Así aprendemos que el pensamiento inconsciente es excluido de la conciencia por unas fuerzas vivas que se contraponen a su aceptación, mientras que no estorban a otros pensamientos, los preconscientes. El psicoanálisis no deja ninguna duda de que el rechazo de pensamientos inconscientes es provocado meramente por las tendencias corporizadas en su contenido. Esto está bello, ¿eh? Tendencias corporizadas quiere decir, en un sentido descriptivo, mi inconsciente sería diferente del inconsciente de alguien más. Ajá. Por ejemplo, voy a hacer una descripción muy tonta. A mí no me gusta el color azul y a él no le gusta el color rojo o a ella no le gusta el color rojo. Entonces yo me voy a apartar de todo lo azul, tanto en mí como en el mundo. Ajá. Mientras que las otras personas se van a apartar de los colores rojos o similares. Ajá. Y estoy ahorita comparando lo inconsciente como colores, pero
hablando de lo inconsciente estrictamente, estamos hablando aquello que en nuestra propia historia nos evoca como repulsivo, como qué asco. Ajá. Por ejemplo, mm, me han visto en este espacio comer una y otra vez chocolate. Para mí no tiene el mayor conflicto. Mientras que para otras personas, por motivos que ellos no reconocen y que los médicos tampoco pueden señalar, el mero olor del chocolate les llena de asco, repulsión. Ajá. Estoy hablando de chocolate. No es símbolo de nada más, al menos no en este ejemplo. Pero para aquellas personas que experimentan una repulsión hacia cualquier cosa, una repulsión que a veces toma también la máscara, digamos, la forma de las fobias, pero también las alergias, eh, justamente es por lo que estas personas pueden asociar con determinados estímulos, ajá, con determinadas experiencias, con determinados deseos. Vamos a continuar con el texto. Con deseos me quedó un grato sabor de boca, la palabra deseo, como si de repente mi mismo aliento hubiera sido transformado en incienso. Vamos a continuar. Así aprendemos que el pensamiento inconsciente es excluido de la conciencia por unas fuerzas vivas que se contraponen a su aceptación, mientras que no estorban a otros pensamientos, los preconscientes. El psicoanálisis no deja ninguna duda de que el rechazo de pensamientos inconscientes es provocado meramente por las tendencias corporizadas en su contenido. Tendencias corporizadas, es decir, todo el trasfondo de esos pensamientos inconscientes. Les he puesto ejemplos muy, pero muy superficiales y al mismo tiempo también que pueden ser exprimidos o llevados a una profundidad en cuanto se aborda, en cuanto empezamos a hablar, en cuanto nos permitimos acercarnos a aquello que nosotros mismos consideramos terrible. Continúa el texto. La teoría más cercana y probable que podemos formular en este estadio de nuestro saber es la siguiente. Lo inconsciente es una fase regular e inevitable en los procesos que fundan nuestra actividad psíquica. Todo acto psíquico comienza como inconsciente y puede permanecer tal o bien avanzar desarrollándose hasta la conciencia, según que tropiece o no con una resistencia interna, ¿eh? Estamos hablando de una relación de mí con mis propios pensamientos. El distingo, bueno, ustedes por supuesto con sus propios pensamientos, cada individuo humano consigo mismo, con sus propias producciones. El distingo entre actividad preconsciente e inconsciente no es primario, sino que solo se establece después que ha entrado en juego la defensa, entre comillas. Solo entonces cobra el valor tanto teórico como práctico. Es decir, yo no quiero saber, yo no quiero ver, oler, conocer, creer. Yo me opongo. Ajá. Ahí ya hay un ejercicio de voluntad. Ahí ya hay también una propuesta teórica y humana, es decir, una figura de un individuo autorregulado. Aquí poco a poco nos aproximamos, digamos, a la noción de humanidad propuesta por el psicoanálisis, una noción que yo extiendo en todo mi libro. Pero continuamos con el texto. Solo hablando de defensa, no estamos hablando de un evento patológico.
Estamos hablando de la formación de una identidad. Ajá. No se trata tampoco de quitarnos todo límite. Eso es inhumano. No se trata de desarrollarnos abiertamente con todo contenido. Les repito, eso es inhumano. Eso no es posible. No se trata de vencer todo miedo, de quitarnos toda represión, todo rastro de límite humano. No, no es eso. Lo digo por esta impresión que a veces tengo específicamente de las redes sociales y de esta perspectiva de lo políticamente correcto. Podríamos decir, desde la psicología, que la discriminación es una forma de odio. Sí, podríamos decirlo, pero también tanto el odio como la discriminación es una forma de relacionarse con el mundo, es una forma de sostener una identidad, y la identidad es un derecho humano universal. Podríamos entrar aquí en una contradicción, en una paradoja. Es que ¿de qué se trata? ¿De abrazar una identidad que nos transmite un amor irrestricto? No, eso es imposible. Y esto no lo tengo en mi primer libro, sigo escribiendo al respecto, pero una frase que yo mismo formulé, si ustedes la encuentran en algún otro autor, bravo por él, bravo por ella. Ni a un Dios ama a todos. ¿Por qué pedimos que la humanidad ame a todos y a todo? Cuando hablo de crimen, en mi libro hablo de cómo se conforma la noción del crimen y la figura del criminal desde un aspecto psicológico, ajá, desde un aspecto también cultural, social, histórico. Hablo del papel del crimen justamente en la conformación de la sociedad, en la conformación del lazo social. Pero en cuanto a la defensa, no busquemos curar a la gente de lo que ella es, de lo que él es, de lo que los niños son. Hay que poner un espacio para todos, un espacio digno para la humanidad, en la cual no tengamos que perseguirnos por lo que decimos o pensamos. Continúa el texto. Solo entonces cobra valor tanto teórico como práctico. Regresando, voy a leer un poquito atrás. El distingo entre actividad preconsciente e inconsciente no es primario, es decir, no es básico, no se da porque sí, sino que solo se establece después de que ha entrado en juego la defensa, ese empeño por separarnos de ciertos contenidos, de ciertos saberes de nosotros mismos, hacia nosotros mismos. Solo entonces cobra valor tanto teórico como práctico el distingo entre unos pensamientos preconscientes que aparecen en la conciencia y pueden regresar a ella en cualquier momento, y unos pensamientos inconscientes que lo tienen prohibido. Esto lo enfatizo yo. Una analogía grosera. Ahora el doctor Freud se pone grosero, ¿eh? Pero bastante adecuada de esta relación que suponemos entre la actividad consciente y la inconsciente, la brinda el campo de la fotografía ordinaria. El primer estadio de la fotografía es el negativo. Toda imagen fotográfica tiene que pasar por el, entre comillas, proceso negativo. Y algunos de estos negativos se han podido superar que han podido superar el examen
serán admitidos en el, entre comillas, proceso positivo que culmina en la imagen. Ay, doctor Freud, ¿cómo le diré que ahora existen unas cosas que nos permiten hablar de la fotografía sin negativos? Pero, ay, es que no quiero meterme en física, en óptica ahorita. Vean, por favor, algún video sobre la fotografía clásica. Y es que sí, ahorita no me voy a detener en esto. Pero, continúa el texto. El distingo entre actividad preconsciente e inconsciente y el discernimiento de la barrera que las divide no es ni el último ni el más significativo o importante. Resultado. No es ni el último ni el más importante resultado de la investigación psicoanalítica en la vida anímica. Hay un producto psíquico que se encuentra en las personas más normales y, empero, ofrece notabilísima analogía con las más silvestres producciones de la insania. Por otra parte, no fue más inteligible para los filósofos que la insania misma. Me refiero a los sueños. Ya sé que iba para allá, doctor Freud, pero por eso lo amo y por eso también esto es oro. Fíjense, voy a poner esto con otras palabras. Hemos estado hablando de que consciente, inconsciente, pensamientos, vida afectiva, vida anímica, la relación que yo tengo conmigo y con los demás, ajá, mis emociones. Pero hay algo de lo cual podemos notar en nosotros y en los demás. Algo universal y que ciertamente eh, lo encontramos, ¿cómo decirlo? Tan universalmente que no nos damos cuenta que eso que nos ocurre a todos se parece muchísimo, pero muchísimo a las formas más exageradas de locura que ustedes puedan imaginar y que al mismo tiempo, a pesar de ser tan universal y que nos une a todos, la filosofía nunca pudo aclarar los sueños. Continúa el texto. El psicoanálisis se funda en el análisis de sueños. La interpretación de estos es el trabajo más acabado que la joven ciencia ha realizado hasta hoy. Un caso típico de la formación de sueños puede describirse del siguiente modo. Un itinerario de pensamiento fue despertado por la actividad mental del día y ha retenido algo de su capacidad eficiente. En virtud de esta, ha escapado a la disminución general del interés, la cual es la introducción al dormir y su preparación mental. Antes de continuar, un tren de pensamientos fue despertado por la actividad mental del día y es retenido algo de su capacidad eficiente en virtud de esta. Ha escapado a la inhibición general del interés, la cual es la introducción al dormir y su preparación mental. Aquí he leído el mismo párrafo, la misma idea, con la traducción del alemán y la traducción en inglés. Itinerario de pensamientos, train of thoughts. Train de tren, una locomotora de pensamientos. Ajá. Es así como el doctor Freud y el psicoanálisis en general, también el psicoanálisis lacaniano, se relaciona con el pensamiento. Ajá. Una liga. Asociaciones. El pensamiento no es puff, no. Lleva todo un conjunto, digámoslo así, como un tejido, como uno tras otro. Por eso hablamos de complejos. Ajá.
porque no estamos hablando de traumas. Pobrecito, tienes que curar tu complejo de Edipo. No, los complejos no se curan, los complejos se estudian y uno se relaciona con ellos a fin de obtener vida. Sube, súbelo, Vito. Ándale, precioso, ven, súbele. Uy, 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 ahí está, ahí está. ¿Se ve mi perrito en pantalla? Sí, sí se ve. Precioso. Mm. Continuamos con el texto y seguro escuchan la campana de la iglesia cerca de mi nueva casa. Ahora sí, durante... ¡Cállate, campana! Ok. Durante la noche, este tren de pensamientos, me gustó más esa frase, consigue hallar la conexión con uno de esos deseos inconscientes que han estado siempre presentes desde la infancia en la vida anímica del soñante, pero por lo común reprimidos y excluidos de su presencia consciente. No voy a leer todo porque aquí solo se cambia una palabra. Deseos como tendencias. Ajá. Podemos también pensar el deseo como una inclinación. Aquí justamente no podemos hablar de deseos universales, sino de deseos, tendencias, inclinaciones personales. Esto es lo que salva al psicoanálisis de la autoayuda. En mi propio libro, está en la introducción, de hecho, los primeros párrafos. La psicología necesita limpiarse de la autoayuda urgentemente, porque la psicología está perdiendo credibilidad, la psicología está perdiendo terreno, la psicología está siendo absorbida por la religión gracias al desgraciado monstruo de la autoayuda. Lo digo como un profesional de la psicología. Tenemos que limpiarnos de tantas terapias. Tenemos que reclamar la ciencia. Pero bueno, un poquito apasionado el muchacho. Aquí hay algo que ya lo dije y voy a continuar. Entonces, en virtud de la fuerza que les presta ese apoyo inconsciente, reprimido, excluido de la conciencia, estos pensamientos, los relictos del trabajo diurno, me encantó esa palabra, relictos, la voy a sustituir, pero continúo. Bueno, repito, en virtud de la fuerza que les presenta ese apoyo inconsciente, estos pensamientos, los relictos del trabajo diurno, pueden devenir otra vez eficientes y aflorar a la conciencia en la forma de un sueño. Han ocurrido pues tres cosas. Ya vamos a terminar, página 176, perdón, 276. Me voy a dar el permiso de buscar la definición de la palabra relicto que ha dejado a alguien al morir, como una herencia. Los relictos, los restos, la herencia del trabajo diurno, es decir, de mi vida, de su vida. Eso que nos tocó en el día y que lo más probable es que no nos dimos cuenta, va a regresar a llenarnos de vida en la noche. Continuamos con el texto. Han ocurrido pues tres cosas. Número uno, los pensamientos han experimentado una mudanza, un disfraz, una desfiguración que constituye la parte del socio inconsciente. Número dos, los pensamientos han conseguido investir la conciencia en un momento en que no debía serles ello asequible. Aquí hay una sustitución del inglés. Voy a traducirla. Los pensamientos han conseguido ocupar la conciencia en un momento en que no debía
ocurrir. Es decir, dormiditos, ustedes y yo, nuestros pensamientos son libres de nuestra conciencia. Eso es bellísimo. Eso nos hace a todos artistas, creadores. Número 3. Un fragmento de lo inconsciente ha aflorado en la conciencia, cosa que de ordinario le habría resultado imposible. Aflorado. Nuestros sueños son, por así decirlo, y esto es comentario, esto es regalo mío, nuestros sueños son ese rayito de luz, esa flor que nace de nuestro contacto con una realidad también terrible, tan bella como terrible. Continúa el texto y estamos a una página de finalizar. Hemos aprendido el arte de descubrir los restos diurnos, entre comillas, del inglés residual thoughts, pensamientos residuales, y los, entre comillas, pensamientos oníricos latentes. Esto está literal. Ajá. Por su comparación con él, se destaca contenido manifiesto del sueño. Somos capaces de formarnos un juicio. Voy a repetirlo. Descubrimos tanto restos diurnos, pensamientos residuales y pensamientos oníricos latentes, por su comparación con el contenido manifiesto del sueño, es decir, el sueño como se nos presenta. Del sueño como se nos presenta, el psicoanálisis nos enseña a separar, descubrir, identificar los restos diurnos, lo que vive el paciente, lo que vive el analizante, el soñante y los pensamientos que se transforman en eso que soñamos. Somos capaces de formarnos, con su comparación, un juicio sobre las migraciones o cambios del inglés change por las que han atravesado y sobre el modo en que éstas sobrevinieron, es decir, ocurrieron. Los pensamientos oníricos latentes no se diferencian en nada de los productos de nuestra actividad anímica consciente ordinaria. Merecen el nombre de pensamientos preconscientes y de hecho pueden haber sido conscientes en algún en algún momento de la vigilia, es decir, del día, de la vida consciente, ¿vale? Pero en virtud de la conexión por la que, pero en virtud de la conexión que por la noche establecieron con las aspiraciones o tendencias inconscientes, fueron asimilados por estas últimas, en cierto modo rebajados al estado de unos pensamientos inconscientes y sometidos a las leyes por las que es regulada la actividad inconsciente. Y aquí se ofrece la oportunidad de aprender algo que no habríamos podido colegir sobre la base de reflexiones o cualquier otra fuente de saber empírico. Es decir, aquí está la genialidad de este caballero a mis espaldas. ¿Todavía se ve? Aquí está. La genialidad de este caballero a mis espaldas está en que él pudo notar las leyes de la actividad anímica inconsciente se distinguen en amplia medida de las que rigen a la actividad consciente. Es decir, yo que he podido aproximarme a eso inconsciente mío, puedo ver en eso un yo que no soy yo, una organización de todo lo mío que es muy diferente a lo que yo veo, con lo que yo me relaciono de mí. Continúa el texto. Mediante un trabajo de detalle tomamos noticia de las peculiaridades de lo inconsciente. Se destaca esa palabra. Y podemos esperar aprender todavía mucho de una exploración más a fondo de los procesos que sobrevienen en la formación del sueño. Esta indagación no ha llegado siquiera a promediarse
y no es posible exponer los resultados obtenidos hasta ahora sin entrar en los problemas, en extremo enredados, de la interpretación de los sueños. Sin embargo, no quiero interrumpir esta elucidación sin apuntar el cambio y el progreso de nuestra inteligencia de lo inconsciente, que debemos al estudio psicoanalítico de los sueños. Lo inconsciente nos pareció al comienzo un mero carácter enigmático de un cierto proceso psíquico. Ahora significa para nosotros algo más. Es un indicio de que ese proceso participa de la naturaleza de una cierta categoría psíquica, de la que tenemos conocimiento por otros y más importantes caracteres, y pertenece a un sistema de actividad psíquica que merece nuestra mayor atención. El valor de lo inconsciente como índice ha superado con mucho a su significación como propiedad. Significación, papel, rol. En otras palabras, lo voy a decir así, lo psíquico es inconsciente. Si nos aproximamos, lo diré también así, y lo diré también con conocimiento tanto de causa de la práctica psicológica, psiquiátrica y psicoanalítica. Si nos aproximamos a la conciencia como lo psíquico, entonces jamás dejaremos de educarnos los unos a los otros y la humanidad está condenada a una pelea sin fin. Si nosotros podemos distinguir el valor de las construcciones psíquicas, si nosotros dejáramos de pelearnos con nosotros mismos, podríamos, entre otras cosas, también concebir el valor de la diferencia. Curioso, por reconocer este valor, es que al día de hoy, en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las sociedades al día de hoy, existe algo que podemos llamar o denominar política. Y es básicamente el único valor real de la política. El sostener que somos mejores en conjunto y porque somos diferentes. Y de ahí en fuera, la política es atacada, ridiculizada, despreciada en la mayor parte del mundo civilizado. Pero ese valor es totalmente cierto. Repito el texto. Todo esto lo digo porque mi texto tiene por subtítulo Psicoanálisis del Estado. Ajá. No estoy hablando del Estado mexicano, estoy hablando de formaciones, de estructuras que nos guste o no, ahí están. Ajá. El valor de lo inconsciente como índice ha superado con mucho a su valor, significación como propiedad. A falta de una expresión mejor y menos ambigua, demos el nombre de el inconsciente al sistema que se da a conocer por el signo distintivo de ser inconscientes los procesos singulares que lo componen. Para designar a este sistema, propongo las letras ICC, que quiere decir, viene del alemán Unbewusst, del alemán UVV, UW, ajá. Abreviatura de la palabra inconsciente, Unbewusst. Esto lo vimos en la interpretación de los sueños, ¿vale? Este es el tercer sentido y el más importante que el término inconsciente ha cobrado en el psicoanálisis. Con esto finalizamos. Yo voy a ir a cambiarme. Voy a guardar mi traje para la próxima semana. Y ciertamente, hoy no me equivoqué. La semana antepasada me puse a grabar pensando que no tendría yo notificaciones de mi grupo de estudio de Lacan
Es que sí me habían dicho, no nos vamos a ver en septiembre, este y este día. Y yo seguro de mí, comienzo a grabar para enterarme de que, ups, ese día sí teníamos estudio de Lacan. Hoy no. Hoy para mí es un lunes que yo con todo gusto me dedico a avanzar en mi lectura y estudio de la obra del doctor Freud. Ándale. Me acaba de llegar un WhatsApp interesante. Pero eso es para mí. Cuídense mucho, nos estamos viendo en el próximo video, que por cierto les comparto el tema. Un sueño como pieza probatoria. Oh, doctor Freud, se va a poner usted eh, legal, pieza probatoria. No es un texto, es un texto casi de la misma extensión que el de ahorita. Creo que viene un par de páginas más. Pero un sueño como pieza probatoria. Vamos a ver qué nos quiere decir la próxima vez el doctor Sigmund Shlomo Freud. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Despídete, Lobito. Lobito, Lobito. Está aquí mi perrito. Solo que... A ver si se ve. Ay, ahí está el pequeñito. No. Despídete, Lobito. ¿Dónde está tu orejita? Bye. Dice, no me molestes. Voy a sacar, voy a llevármelo a jugar, a pasear, a disfrutar de la tarde.